Vladimir Lenin cambió Rusia y el mundo. Nació como Vladimir Ilich Ulyanov en 1870. Provenía de una familia bien educada. Su padre era inspector escolar. Lenin creció en Simbirsk, Rusia. Era un niño inteligente y curioso. La tragedia golpeó cuando Lenin tenía 17 años. Su hermano mayor, Alexander, fue ejecutado por conspirar para matar al zar. Este evento afectó profundamente a Lenin. Este acontecimiento lo empujó hacia ideas revolucionarias. Empezó a cuestionar la autoridad del zar. Lenin decidió luchar por una sociedad más justa. Quería un mundo sin opresión. Tras la ejecución de su hermano, la vida de Lenin dio un giro dramático. Se sumergió en escritos políticos. Estudió las obras de Karl Marx. Las ideas de Marx sobre la lucha de clases resonaron en él. Lenin asistió a la Universidad de Kazán. Estudió Derecho, pero fue expulsado por participar en protestas estudiantiles. Su activismo creció y se convirtió en un crítico vocal del gobierno. Fue arrestado y exiliado a Siberia durante 3 años. Siberia era un lugar duro e implacable. Sin embargo, el espíritu de Lenin no se quebró. Aprovechó su tiempo para escribir y conectar con otros revolucionarios. Sus experiencias en el exilio solidificaron su compromiso de derrocar al régimen zarista. Después del exilio, Lenin se fue a Europa Occidental, donde buscó refugio y nuevas oportunidades para continuar su lucha revolucionaria. Vivió en Suiza y Alemania, países que le ofrecieron un ambiente más seguro para sus actividades políticas. Durante su tiempo en el exilio, Lenin continuó desarrollando sus teorías revolucionarias, escribiendo extensamente y leyendo literatura revolucionaria. Creía firmemente en la necesidad de un partido disciplinado de revolucionarios profesionales, dedicados a la causa. Este partido, según Lenin, guiaría a los trabajadores para derrocar al zar y establecer un gobierno socialista. Lenin se convirtió en una figura clave en el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, influyendo en su dirección y estrategia. El partido eventualmente se dividió en 2 facciones: los bolcheviques, liderados por Lenin, y los mencheviques. Lenin lideraba a los bolcheviques, quienes abogaban por una revolución más radical y un cambio inmediato. En 1917, la Primera Guerra Mundial asoló Rusia, exacerbando las tensiones sociales y económicas. El país estaba en crisis, con hambruna y protestas generalizadas. Lenin vio la oportunidad de tomar el poder y comenzó a planificar su regreso. Regresó a Rusia con la ayuda de Alemania, que esperaba que su regreso desestabilizara aún más al país. Su famosa proclama fue «Paz, tierra y pan», un llamado que prometía el fin de la guerra, la redistribución de la tierra y el alivio del hambre. Este lema resonó profundamente en el pueblo ruso, que estaba cansado de la guerra y la pobreza, y anhelaba un cambio radical. El regreso de Lenin a Rusia dio energía a los bolcheviques. Era un líder carismático. Inspiró a sus seguidores con su visión de una utopía socialista. En noviembre de 1917, los bolcheviques, bajo la dirección de Lenin, dieron un golpe de Estado. Tomaron el control del gobierno. Este evento se conoció como la Revolución de Octubre. Marcó el comienzo de la Unión Soviética. Lenin se convirtió en el líder del primer Estado comunista del mundo. Su liderazgo fue crucial para el éxito de la revolución. Era un estratega y táctico brillante. Sabía cómo ganarse a las masas y explotar las debilidades de sus enemigos. Sección 5. Del régimen zarista al Estado soviético. Los tumultuosos primeros años. Los bolcheviques se enfrentaron a muchos desafíos. Lucharon en una guerra civil contra el ejército blanco. Las potencias extranjeras intervinieron en el conflicto, con la esperanza de aplastar la revolución comunista. El país estaba sumido en el caos. Millones de personas murieron de hambre y enfermedades. A pesar de estas dificultades, el gobierno de Lenin sobrevivió. El Ejército Rojo, liderado por León Trotsky, derrotó al Ejército Blanco. Lenin introdujo una serie de reformas radicales. Nacionalizó las industrias y redistribuyó la tierra a los campesinos. Su objetivo era crear una sociedad sin clases. Creía en un gobierno central fuerte. Estableció la Cheka, una policía secreta, para eliminar la oposición. Sus métodos fueron a menudo despiadados. Sección 6. Triunfo y terror. El legado del gobierno de Lenin.
El gobierno de Lenin fue una mezcla de progreso y represión. Bajo su liderazgo, la Revolución Rusa de 1917 marcó el comienzo de un cambio radical en la estructura política y social del país. Marcó el comienzo de una nueva era de reformas sociales y económicas. Estas reformas incluyeron la redistribución de tierras y la nacionalización de industrias clave, lo que transformó la economía rusa. Mejoró las tasas de alfabetización y proporcionó asistencia sanitaria a las masas. Las políticas educativas de Lenin llevaron a un aumento significativo en la alfabetización y se establecieron sistemas de salud pública para atender a la población. Sin embargo, su gobierno también fue responsable de una persecución política generalizada. Los opositores políticos fueron silenciados, encarcelados o ejecutados, y la libertad de expresión fue severamente restringida. Eliminó la libertad de expresión y encarceló o ejecutó a sus opositores. La Cheka, la policía secreta soviética, jugó un papel crucial en la represión de cualquier disidencia. Sus políticas, en particular la política de comunismo de guerra, provocaron penurias económicas y hambruna. La guerra civil y las políticas económicas extremas llevaron a una devastación generalizada. Millones de personas murieron durante su gobierno. Las hambrunas y la represión política cobraron un alto precio en la población. En 1922, Lenin sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Su salud continuó deteriorándose en los años siguientes. Su salud se deterioró y murió en 1924, a la edad de 53 años. Su muerte fue un evento significativo en la historia soviética, marcando el fin de una era. Su muerte creó un vacío de poder en la Unión Soviética. La lucha por el poder que siguió fue intensa y llevó a cambios significativos en la dirección del país. Joseph Stalin finalmente emergió como el nuevo líder, llevando al país en una dirección totalitaria. Bajo su gobierno, la Unión Soviética se transformó aún más, pero a un costo humano tremendo. Sección 7. Una figura controvertida. Debatiendo el impacto de Lenin. Lenin sigue siendo una figura controvertida en la actualidad. Algunos lo ven como un líder visionario que luchó por la justicia social y la igualdad. Otros lo ven como un dictador despiadado que allanó el camino para el reino de terror de Stalin. Su legado es complejo y polifacético. Fue sin duda una figura transformadora que dejó una huella imborrable en el siglo XX. Sus ideas inspiraron movimientos revolucionarios en todo el mundo. Sus acciones marcaron el curso de la historia. Sus críticos argumentan que sus métodos fueron brutales y que su ideología era errónea. Señalan el coste humano de su revolución. Creen que sus ideas condujeron finalmente a la tiranía. Sección 8. La huella imborrable de Lenin. La resonancia global de sus ideas. A pesar de la controversia, el impacto de Lenin es innegable. Sus ideas revolucionarias y su liderazgo durante la Revolución Rusa cambiaron el curso de la historia. Lenin no solo transformó a Rusia, sino que también dejó una marca indeleble en el mundo entero. Inspiró a innumerables revolucionarios y activistas. Su visión de un mundo sin opresión y explotación resonó profundamente en aquellos que luchaban por la justicia social y la igualdad. Sus escritos influyeron en los movimientos políticos de todo el mundo. Desde sus teorías sobre el imperialismo hasta sus estrategias para la organización revolucionaria, sus ideas fueron adoptadas y adaptadas por movimientos en todos los continentes. Desde China hasta Cuba, sus ideas resonaron en aquellos que buscaban derrocar regímenes opresores. Mao Zedong y Fidel Castro, entre otros, encontraron en Lenin una fuente de inspiración y guía. La Unión Soviética, el estado que fundó, se convirtió en una superpotencia mundial. Bajo su influencia, la URSS se transformó en un símbolo de poder y resistencia contra el imperialismo occidental. Desafió a Occidente durante la Guerra Fría. La confrontación ideológica y política entre la Unión Soviética y los Estados Unidos definió gran parte del siglo XX. Incluso después del colapso de la Unión Soviética en 1991, el legado de Lenin sigue dando forma al discurso político. Sus ideas continúan influyendo en debates sobre el socialismo, el comunismo y la justicia social. Sus ideas sobre el imperialismo, la lucha de clases y la necesidad de un cambio social radical siguen vigentes en la actualidad. Movimientos contemporáneos de justicia social y anticapitalismo aún encuentran en Lenin una fuente de inspiración.
Su vida y su obra siguen siendo estudiadas y debatidas por estudiosos y activistas por igual. La relevancia de sus ideas en el contexto moderno demuestra la profundidad y el alcance de su legado. Sección 9. Conclusión. El lugar de Lenin en el tapiz de la historia. Vladimir Lenin fue una figura compleja y contradictoria. Fue un revolucionario, un líder y un dictador despiadado. Fue un producto de su tiempo, moldeado por las convulsiones sociales y políticas de finales del siglo XIX y principios del XX en Rusia. Su legado es una mezcla de logros y tragedia. Derrocó un régimen autocrático y sentó las bases de un nuevo orden social, pero también sembró las semillas de la represión y la violencia. La vida y la obra de Lenin siguen fascinando y provocando. Sigue siendo una figura clave para comprender las complejidades del siglo XX y el poder perdurable de las ideas revolucionarias.